Adelante, Anita. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, jueves 5 de septiembre, del eje Gobernanza Participativa, la conferencia de la tarde. Están con nosotros los profesores Ana Córdoba, del INTA, y el profesor Edgardo Carniglia. La profesora Córdoba es bióloga y doctora en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como directora de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA La Rioja, a cargo de la Cátedra de Ecología Agrícola de la carrera de Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional de La Rioja, y docente de posgrado responsable del curso de agroecología del doctorado en Ciencias Agropecuarias. Se ha desempeñado como asesora técnica en La Rioja de la Dirección de Economías Regionales del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y fue técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar de los Llanos Riojanos y delegada provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agropecuarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. En la Universidad Nacional de La Rioja fue subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Técnica y coordinadora de la carrera de Ciencias Agronómicas. El profesor Edgardo Carniglia es residente en Argentina, nativo, tiene un postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Sociales de la UNCUYO, un máster en Extensión Rural y Desarrollo, que lo cursó y se tituló en Brasil, y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es docente e investigador desde 1984 en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y actualmente es profesor titular efectivo con dedicación exclusiva. Es responsable desde el año 95 de cursos de posgrado y grado universitario sobre investigación en ciencias sociales y comunicación y teoría del desarrollo. En el programa de incentivos tiene categoría 1 y desde 1990 está a cargo de investigaciones sobre comunicación y cambio sociocultural financiadas por organismos locales, provinciales y nacionales. Es director desde el año 2019 del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, más conocido como ISTE, que tiene doble dependencia, Universidad CONICET. Es autor de libros, artículos científicos y presentaciones en congresos, entre los que se encuentran Imaginar el desarrollo regional, representaciones sociales de una infraestructura vial, impactos locales de la pandemia, comunicación y dinámicas socioterritoriales, actores significados y medios en el sur de Córdoba, entre muchísimos otros. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Córdoba para que nos ilustre acerca del agregado de valor en sistemas productivos de los Llanos de La Rioja, desafíos y perspectivas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Sé que vienen de una jornada bastante larga y la virtualidad, si bien nos acerca, también significa, bueno, es como un ejercicio de estar acá sentados a través de la pantalla. Yo en esta situación, digamos, representando. ¿Te queda muda o es solamente a mí que me pasa? No, Ana, se te corta. No nos escucha, me parece. Parece que perdió conectividad. Sí, ahí sí, ¿puede ser? Bien. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno,
No sé hasta dónde habrán escuchado, pero lo que estaba haciendo era saludar y agradecer a la gente de la organización por invitarme, en este caso yo representando al INTA La Rioja, y le decía que para mí es un placer compartir con Edgardo, que nos estamos conociendo ahora, y que me parece que nos vamos a complementar porque venimos con dos enfoques bastante diferentes, me parece. Así que, si les parece, entonces a ver, la idea es hacer como una presentación por el tiempo, son 15 minutos, es como darles un pantallazo en general de lo que se viene trabajando en lo que es valor agregado en la zona de los Llanos de La Rioja, que conozcan un poquito la realidad, y después sobre todo trabajar sobre esto, sobre la proyección, sobre las perspectivas, y sobre todo darles la palabra para que puedan opinar y podamos debatir al respecto. Si todo sale bien, voy a compartir. ¿Ahí está bien? Bárbaro, Ana. Perfecto, bien. Entonces, justamente la temática, lo que me habían pedido, digamos, que les contara, sistemas productivos de los Llanos de La Rioja, ¿no? Esta imagen es de la provincia de La Rioja, donde ustedes pueden ver esta parte, lo que es en amarillito abajo, que es la parte sureste de la provincia, es lo que se llama Llanos de La Rioja, ¿no? Justamente es una situación de llanura que involucra o está constituida, digamos, por la región del Chaco árido en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, son zonas secas de ambiente de llanura y donde tenemos acá en el centro, de norte a sur, una región, digamos, de sierras, ¿sí? Lo que les estoy mostrando un poco acá también, que tienen en amarillo, es las agencias de extensión que tiene el INTA, ¿no? Donde pueden ver que están distribuidas ahí a lo largo de su territorio, y es un poco lo que define también el abordaje territorial que tenemos nosotros en esta región. Los principales sistemas productivos que tenemos en La Rioja, los tradicionales, digamos, lo que se vienen haciendo desde siempre, tienen que ver con el sistema de producción caprino, sistema de producción ovino, que es de cría extensiva principalmente, tenemos campos abiertos, campos comunes o comuneros, donde se hace pastaje principalmente con lo que son pasturas nativas y algo de implantación de búfal. Tenemos también en la zona del cordón de lo que es el departamento capital, tenemos un sistema hortícola que se viene en crecimiento en los últimos años, y también en los lugares que tienen acá ustedes, que yo recién les mencionaba, de las Sierras de los Llanos, donde está la posibilidad, digamos, de riego, donde se hacen en las zonas de valles, ¿sí? De las sierras, donde principalmente hay agua de vertiente, se realiza lo que es la producción hortícola y también la producción en hogares, ¿no? Y después también tenemos en la zona de lo que es capital y un poquito aquí, aquí hacia el sur, también tenemos producción de olivos. Y en la zona de la sierra, además de tener producción caprina, tenemos producción ovina. Esos son como los sistemas que hoy, a la actualidad, año 2024, siguen funcionando de maneras y con prácticas tradicionales, ¿sí? Y después tenemos sistemas de producción que le llamamos emergente porque se vienen desarrollando en los últimos años, la mayoría de ellos con impulso de inversiones estatales, ya sea a través de subsidio o la promoción a través de empresas estatales con participación privada, como es la producción porcina intensiva, la producción apícola que se despliega a lo largo de los llanos, y también la producción bovina intensiva, principalmente lo que es feedlot, ¿no? Sobre los cuales tenemos que trabajar y tenemos que abordar. Un poco volver, porque la charla trata sobre lo que es valor agregado, decir que se hace de manufactura o procesamiento industrial de la materia prima que se hace en el lugar, ¿no? Ya sea industrial o semi-industrial. Se hace sobre la materia prima en el lugar con la finalidad de obtener un valor diferencial de esos productos que si no se venderían justamente, digamos, sin agregar ningún
ninguna práctica, digamos, adicional. Ese agregado de valor viene justamente a partir de esta industrialización o semi-industrialización de los productos. Que ahora vamos a ver algunos de los que estamos nosotros trabajando aquí. Esto de trabajar en valor agregado para el INTA es relativamente nuevo, se empieza a trabajar en la cartera de proyectos. La cartera de proyectos significa, digamos, todos los proyectos que tiene el INTA, tanto a nivel local, que vienen resolviendo problemas como muy localizados, como también problemas regionales o de la macroregión, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de la región del NOA, de la región macrorregional, etc. ¿Por qué? Porque el INTA en realidad es un instituto, ¿no? Pero no de industrialización como sí lo es el INTI. Pero desde el INTA surge como una necesidad, como una demanda de territorio, el poder de alguna manera industrializar o agregar, ¿no?, manufactura a estos productos primarios para que las familias, digamos, esto es una forma de generar trabajo, de generar un valor adicional a los productos que redunda en lo que son los ingresos del sector agropecuario, ¿no? Algo que yo no les dije antes, y vuelvo acá para atrás, es que en esta zona, que es la región del Chaco árido, ¿no?, tenemos un monte bastante bajo, donde las precipitaciones van de 300 a 500 milímetros anuales, ¿no? Por lo tanto, las producciones que son en secano, que son la mayoría, tenemos como principal limitante las precipitaciones. El año pasado, en el periodo anterior, tuvimos una situación de sequía extrema excepcional en la zona, ¿no? Esto producto viene siendo el cambio climático, principalmente en la época estival. Por lo tanto, el momento donde hace más calor, temperaturas de más de 40 grados, es cuando llueve, ¿no? Por lo tanto, si se quiere, como que esa eficiencia es bastante baja. Acá les presento algunos de los proyectos que el INTA viene trabajando. En el INTA hablo de La Rioja, ¿no?, lo que abarca la zona de los llanos. Son 3 proyectos. Los 2 primeros son proyectos que financia INTA, y el último son proyectos extra presupuestarios o extra INTA, que se gestionan y que también están financiados, y son 3 que hoy están funcionando, están en pleno funcionamiento en la región. Considerando, digamos, los sistemas productivos y la materia prima con la que contamos en la región, desde el INTA estamos trabajando, por un lado, les decía, Ana, ¿nos escuchás? Se le cortó. Ana, sí, qué complicación. Bueno, yo los escucho, ¿ustedes me están escuchando o no? ahora sí. Claro. Ana, ¿querés pasarme el Power? Y te lo paso yo. Bueno, Mejor dale. es mucha recarga en el... Ahí te pasé Bueno. WhatsApp.
factible. No sé si ahí me escuchan. Ahora sí, pero se te corta bastante. No sé si querés que Anita te pase el power. Miren, Ana va a no sé si estás todavía conectada, Ana. Me dice que va a buscar un lugar de mayor conectividad. Acá me lo está pasando. Dale, Anita, ¿querés que la llame desde mi celular? No, es que me dice que va a buscar un lugar de mayor conectividad, pero ya me pasó el power, o sea que Bien. espérate que está llegando. Si les parece, invertimos las disertaciones mientras solucionamos los problemas técnicos. Profesor Carniglia. Como quieran. ¿Estás de acuerdo? No tengo problema. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Así que podríamos invertir. Escuchamos al profesor Carniglia en primer lugar con el tema desarrollo territorial y conocimiento científico-social, dimensiones para construir una tradición. Profesor. Bueno, sí. Antes que nada, ocupo algunos segundos en un agradecimiento y un reconocimiento. Por un lado, un reconocimiento a todos los que están trabajando en estas jornadas. Hago algunos nombres y aparte es grato encontrarse. Ana Bianco, María Mussolini, Carolina Solaro, es realmente un placer reencontrarme, aunque sea por esta vía. Un gusto. Y por otro lado también a los colegas que están en el apoyo técnico, a Lucrecia y a Ricardo, sin el cual esto no sería posible. Como bien decía Ana, la presentación mía tiene como título Desarrollo territorial y conocimiento científico-social, dimensiones para construir una tradición. Por esto de que la conectividad a veces falla y falla cuando incluso más lo necesitamos, voy a presentar una tesis, una idea y después la voy a ir desarrollando parte por parte. No voy a usar presentación y voy a apelar a la oralidad. ¿Qué dice mi razonamiento? Los muy críticos problemas del desarrollo argentino demandan una consolidación de las tradiciones del conocimiento sociocientífico como aporte para las políticas públicas y otras actividades específicas, considerando incluso, dada la relativa crisis de legitimación de las organizaciones científico-técnicas públicas, la creación de las demandas de dicho conocimiento para el desarrollo territorial. En ese marco, corresponde consolidar las tradiciones científicas como capacidades disponibles para el desarrollo territorial en las dimensiones individual, institucional y sistémica. Esa es la idea que ahora voy a ir desgranando. La primera cuestión que quiero decir es reconocer a Argentina como un país de desarrollo intermedio con muy críticos problemas del desarrollo multidimensional y multiescalar de sus territorios. Doy dos ejemplos, quizás harto conocidos y casi de la vida cotidiana. Argentina en las últimas décadas no ha podido sostener un proceso ni siquiera tenue de sostenido crecimiento inclusivo de su economía en general, e incluso los sectores más dinámicos de la economía que sí han tenido crecimiento muy importante como la agricultura, han tenido lo que algunos autores llaman, como Latuada y Neisman, una modernización excluyente, porque han tenido al mismo tiempo que un crecimiento y una transformación tecnosocial muy importante, proceso de exclusión significativo. En las últimas 5 décadas, por ejemplo, la agricultura argentina quintuplicó su producción. Y por otro lado, al mismo tiempo,
redujo casi a un 25%, un 20% la cantidad de unidades productivas, concretamente en la región de La Pampa, Argentina. Y entonces en ese marco de esa crisis de desarrollo de la Argentina, reitero, multidimensional y multiescalar en sus distintos territorios, corresponde pensar y actuar multisectorialmente para un desarrollo territorial con 5 propósitos o metas muy complejos. ¿Cuáles son? La transformación productiva, la inclusión social, la participación ciudadana, la diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental. Hay en las ciencias sociales de Argentina, incluso en el interior, en nuestros espacios del trabajo cotidiano, conocimiento disponible para orientar las acciones públicas, privadas y comunitarias del desarrollo territorial relacionada con los propósitos que recién mencioné. Estos conocimientos son generados principalmente desde las instituciones públicas o estatales del Sistema Nacional, de lo que yo llamo Sistema Nacional de Ciencia Técnica y Educación Superior. Por ejemplo, las universidades nacionales. Por ejemplo, el CONICET. Por ejemplo, el INTA, aprovechando ahora que está Ana. Y así, y además en las articulaciones que se dan en estos organismos. Doy algunos ejemplos. Hace poco llegó una demanda de conocimiento acerca al instituto que estoy dirigiendo, de cómo podíamos aportar conocimiento para la idea que tiene mucha fuerza a nivel local y regional, de que se mejore la infraestructura vial entre Río Cuarto y Villa María. Y rápidamente en el instituto nuestro se organizó un programa de investigación que en muy pocos meses generó 6 estudios, donde rápidamente se identificaron condiciones de viabilidad territoriales, económicos, sociales y culturales de una autopista o de una autovía entre esas dos localidades, que es una demanda muy importante de la población en una región como el sur de Córdoba, que está muy devaluada en términos de infraestructura vial. Otros ejemplos que doy. El estudio ha nacido uno de las protagonistas que han hecho los colegas de ciencias económicas sobre todo lo que son las empresas de Río Cuarto, que dio un perfil actualizado de cuáles son las empresas locales de la ciudad. Otro ejemplo, en nuestra ciudad se lleva adelante la encuesta permanente de hogares, o sea que tenemos datos certeros, precisos, actualizados sobre ocupación y pobreza. Y otro ejemplo son las tesis de maestría y de doctorado, tanto en la maestría y en el doctorado en Desarrollo y Gestión Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, como el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, ambas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea, existe un amplio conocimiento disponible, incluso, reitero, en el interior de Argentina, asumiendo que en Argentina el conocimiento científico social está, como dice Juan Piovani, muy metropolitanizado. En general, casi todos los recursos se manejan desde la capital, pero asimismo se logra hacer cosas desde el interior. A pesar de ese conocimiento disponible, y a diferencia de los observados en otros países que han hecho procesos de desarrollo muy importantes en las últimas décadas, no existe en Argentina una demanda explícita, sistemática y sistémica de dichos conocimientos sociocientíficos. Es más, hoy atravesamos un clima de época de cierta deslegitimación general del Estado y sus organizaciones, que podría alcanzar incluso a los organismos de ciencia y técnica y educación superior. Algunos colegas, con una preocupación y una versión quizás un poco más dramática, hablan de que nuestras instituciones de ciencia técnica y educación superior están en algo así como terapia intensiva.
Entonces, corresponde emprender en ese contexto una tarea que no es pertinente, o sea, no nos corresponde a los investigadores, o al menos no es habitual para las organizaciones y los actores del sistema de ciencia, técnica y de educación superior. ¿Cuál es esa tarea que hoy debemos emprender? Reitero, que no es habitual por lo menos. La generación de demandas de conocimiento del conocimiento sociocientífico disponible por los sectores público, privado y comunitario de la sociedad a nivel local, provincial y nacional. En ese marco, entonces, cabe consolidar nuestras tradiciones científicas como capacidades disponibles para el desarrollo territorial en las dimensiones, en tres dimensiones de esas tradiciones científicas, de conocimiento sociocientífico: la individual, la institucional y la sistémica. La primera dimensión, o sea, la individual, corresponde a la unidad en la diversidad de los investigadores y de los grupos de investigación, que por los ejemplos que ya di, que son solo una parte de lo que se hace localmente, esa diversidad es muy grande. La segunda dimensión, o sea, la dimensión institucional, incumbe a las distintas organizaciones científico-técnicas, y hoy hay cierta sensibilidad, por lo menos en los organismos que yo más conozco, que son la Universidad Nacional y que son el CONICET, por esta cuestión. Y la tercera dimensión alude más a la totalidad del sistema, de esto que yo llamo el sistema de ciencia técnica y educación superior. En lo que hace a este plano sistémico, sin duda más complejo, cabe reconocer entonces, siguiendo las ideas de este colega que cité hace un momento, Juan Piovani, 6 condiciones que cabe reconocer y actuar, y la acción debe ser en plazos perentorios, sobre 6 condiciones de posibilidad de las políticas públicas. Primero, el reconocimiento de los saberes científico, técnico, incluso artístico, como una cuestión estratégica del desarrollo y la soberanía. La segunda cuestión, el consenso entre las fuerzas políticas con apoyo de la sociedad en un contexto democrático. Hay un dato paradójico de la Argentina reciente. El año pasado, en el segundo semestre, se aprobó la ley el programa y una ley de ciencia y técnica argentina, de ciencia, tecnología e innovación. Y un dato que me sorprendió gratamente es que había salido aprobado por unanimidad en diputados. Es muy difícil que haya consenso en Argentina en alguna ley. Y después, cuando fui a averiguar, que encontré, claro, que de los 250 aproximadamente diputados, 100 habían estado ausentes. Hasta en eso es difícil un consenso. La tercera condición de posibilidad es el ejemplo que di recién, la formulación y la vigencia de leyes y otras normas específicas, y que haya un efectivo cumplimiento de esa ley. Y esa ley es muy optimista, y más para los tiempos que corren, en el sentido de en cuánto se iba a incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Argentina, en un periodo relativamente breve, de acá al 2030. La cuarta condición es el funcionamiento de estructuras estatales como ministerios, secretarías y otras dependencias a nivel nacional, provincial y local. En algunos lados no existe, en otros casos hay discontinuidades, siempre hay problemas. Otra cuestión es la disponibilidad de financiamiento para proyectos de investigación, formación de investigadores, construcción y mantenimiento de infraestructura, incorporación de tecnologías y vinculación tecnológica, entre otros aspectos. Y la última condición de posibilidad de estas imprescindibles políticas públicas es el reconocimiento del papel de las ciencias sociales en sentido amplio para el desarrollo, mediante la identificación de problemas relevantes, la evaluación de políticas, la ponderación de su utilidad relativa, los programas federales de investigación
y la promoción de campos interdisciplinarios, como se está haciendo acá, por ejemplo, desde el doctorado en desarrollo territorial y también desde el doctorado en ciencias sociales de la Facultad de Humanas y particularmente en este instituto que organiza la actividad y también en el instituto este que actualmente estoy dirigiendo, donde hay 6 líneas de investigación que permiten un fenómeno raro dentro de los institutos, no solo de Río Cuarto, de Córdoba, incluso del país. En ese instituto hay colegas de las 5 facultades de la universidad trabajando, en líneas que tienen que ver a veces con lo económico, en líneas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, en líneas que tienen que ver con geografía, con historia, con comunicación, con educación. Hay una posibilidad de cruces interdisciplinarios muy importante. No quiero usar del tiempo y cierro con una última idea. Digo que corresponde planificar, implementar y evaluar acciones permanentes de visibilización, acreditación y legitimación del conocimiento sociocientífico localmente disponible. Y esas acciones deben apuntar a la apropiación de este conocimiento localmente disponible por los sectores público, privado y comunitario con metas de un desarrollo territorial que amalgame la transformación productiva, la inclusión social, la participación ciudadana, la diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental. De nuevo, muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias, profesor Caniglia. Bueno, ahora vamos a dar paso entonces a la doctora Ana Córdoba, con agregado de valores, sistemas productivos de los llanos de La Rioja, desafíos y perspectivas. Lucrecia. Ahí se ve bien, ¿verdad, Ana? Vale. Sí, Sí, perfecto. Muchísimas gracias y disculpen, pero vieron que el internet falla cuando no debe fallar. Sí, eso es algo que no lo podemos controlar. Eso sucede y bueno, hay que aceptarlo. Son las reglas de juego. Saqué la camarita para que no se corte, ¿sí? Bueno, ¿querés pasarla? Bien, ahí yo creo que se escuchó, todo eso lo habíamos visto, digamos, yo más o menos les caractericé cuál era la zona de incumbencia nuestra en el INTA, que es la zona de ahí se ve con verde, ¿sí? Que es la zona de los llanos de La Rioja, que es la zona sureste de la provincia, que pertenece a lo que es la región del Chaco, es decir, que tenemos pocas precipitaciones, entre 300 a 500 milímetros anuales, y el 80% de las precipitaciones se dan en la época estival. Digo, esto es clave porque eso significa una limitante, si se quiere, para lo que es el abordaje de sistemas productivos, ¿no? La limitante ambiental. Y les comentaba que el año pasado pasamos por una situación de sequía extrema excepcional, ¿no? Que esto está en el marco de lo que viene siendo una tendencia, a partir de lo que es el cambio climático, de nuestra zona, que ya es árida de por sí, la idea es que, bueno, que cada vez llueva menos, ¿no? Eso se viene dando. Les comenté ahí sobre los sistemas productivos, les decía que estaban los tradicionales, que sobre los cuales estamos trabajando nosotros, y también los emergentes. Y una característica de estos sistemas productivos tradicionales, donde se da principalmente la producción caprina, la vacuna extensiva con ganado criollo, el ganado ovino, el olivícola, ¿no? Que el olivícola ha tenido impulso con apoyo, digamos, con promoción del Estado, y la producción nogalera, en realidad son, además de ser tradicionales, se desarrollan según prácticas, ¿no? Tradicionales con muy bajo nivel de innovación. Pasamos al otro. Bueno, ahí era como para contextualizar lo que es valor agregado, que es valor agregado en origen, ¿no? Es en el mismo lugar donde se producen estas materias primas, ¿no? Ya sea tanto de producción ganadera como hortícola o vegetal,
es el lugar donde se le aplica algún tipo de industrialización o semi-industrialización a esos productos, justamente para que tengan un mayor valor, ¿no? Qué sé yo, el terminado de la carne, que no se haga en otro lugar, no vender los cabritos en pie, sino poder directamente ya vender la carne con el animal faenado. Eso implica mayor mano de obra, mayor trabajo y además mayores ingresos para la familia. ¿Y esto por qué para nuestra región es clave? Porque en un sistema productivo con estas limitantes, donde además los campos de la zona de la región del Chaco Árido han disminuido en los últimos años en un 50% su capacidad productiva, su capacidad de carga, donde uno de los principales, digamos, sistemas productivos del ganadero, es clave. ¿Por qué? Porque ya tenemos una limitante ambiental para la producción. Es decir, hoy por hoy podemos sostener, nuestros campos sostienen la mitad de animales de lo que sostenían antes, ¿no? Mientras tanto, bueno, tenemos esa población, esos productores, esas familias se tienen que sostener. La forma de, con una menor cantidad de producción, debido a esta limitante ambiental, para que los productores lleguen, ¿no?, a tener una rentabilidad económica, lo que tenemos que hacer es dar esta vuelta de tuerca que implica el agregado de valor de esos productos. Y que ese agregado de valor ocurra a nivel de los productores, que son los que obtienen la materia prima. ¿Sí? Pasamos al otro. Yo ahí les decía que el INTA en realidad es un instituto de ciencia y tecnología, ¿sí? No es de industrialización como sí lo es el INTI. Sin embargo, a partir de una demanda de territorio, se viene trabajando esta línea desde el año 2006, ¿no? Demanda me refiero, ¿por qué? Porque, bueno, porque, digamos, si trabajamos únicamente en lo que es la parte productiva, si se quiere de alguna manera nos quedamos cortos, ¿no? Esta vuelta de tuerca, que lo que tenía que ver, agregar valor, innovar y poder comercializar esos productos, porque una vez que nosotros tenemos productos del sector agropecuario, tenemos que venderlos, ¿no? Tenemos que encontrar esos mercados y la venta, digamos, tiene que haber rentabilidad para los productores. Entonces esto se incorpora en el INTA, pasamos a la próxima. Bien, y ahí yo les mencionaba algunos de los proyectos que hoy tenemos vigente, hay otros que digamos ya han terminado, por eso son los que al día de hoy tenemos en vigencia, ¿no? Algunos son, yo ahora se los voy a comentar, así que pasamos a la próxima. Uno que tiene que ver con el agregado de valor a la producción de frutos y de verduras, ¿no? Para la producción de frutos, para la producción, digamos, hortícola, se trabaja sobre todo lo que es el deshidratado y el desecado, ¿no? Que eso da como una mayor chance, digamos, de vía de comercialización y de tiempos. Acá cuando tenemos temperaturas tan altas en la época de cosecha, uno corta, digamos, qué sé yo, la selga, la lechuga, e inmediatamente se empieza a desecar. De hecho, las verdulerías acá en la provincia tienen todas las verduras en heladeras, ¿no? Bueno, también con los frutos se hacen mermeladas, conservas y confituras, y además de trabajar en lo que es la propia elaboración, que la gente ya, digamos, por tradición los realiza, se está trabajando en lo que son las buenas prácticas de manufactura, y en lo que es la parte de rotulado, etiquetado, que esto es lo que abre la vía de comercialización en mercados formales, ¿no? Por lo general la comercialización se hace de manera personal, en la casa o en lugares informales, donde el productor tampoco puede facturar y no puede entrar a competir con un cierto mercado justamente por su informalidad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos estar acreditados por SENASA, etcétera, para poder tener esas certificaciones. Pasamos a la próxima. Bien, otra es que tiene que ver esto con los subproductos que se obtienen de la producción caprina y de la producción vacuna, que es la elaboración de quesos, ¿no? Quesos y quesillos. Esto también se viene haciendo desde siempre, ¿no? Principalmente para lo que es consumo humano. El otro día, hablando con un productor de la zona bien del sur, que es una de las zonas más áridas de la región nuestra, él está produciendo ahora queso de vaca, y esas vacas hoy él las está alimentando, ¿no? Es decir, que hoy son vacas que las tiene exclusivamente para lo que es la producción de queso,
y él me decía que la vaca se está pagando su alimento, es decir, que él les va comprando forraje, cuando hoy el fardo de alfa tiene un valor muy alto, pero termina justificando y termina ganando. Digo, acá está esta vuelta, ¿no? Desde la práctica, de cómo ese valor agregado incrementa el valor en los productos, además de diversificar la producción, digamos, la vaca no únicamente para carne, sino también para leche, y esa leche hecha queso, cómo justifica hoy el poder alimentar, cuando la mayoría de los productores que únicamente producen animales para carne con pasturas naturales, no están pudiendo comprar alimento. Pasamos a la próxima. Bien. Uno de los sistemas productivos que yo decía que es emergente porque no son tradicionales, pero que vienen siendo muy promisorios para la región, es la producción apícola. Primero porque tenemos una producción cubierta de monte, no tenemos los cultivos extensivos como ocurre en otros lugares del país, y la producción que se hace, como no implica la aplicación de agroquímicos, digamos, en realidad no hay inconvenientes para la producción. Lo único que suele ser un inconveniente es en la época de floración de la mayoría de las plantas, que es en la época estival, que coincide con la época de lluvias, muchas veces tenemos plantas que dan floración, pero no producen néctar, o el poco néctar que producen se evapora justamente por la falta de agua, ¿no? Pero en las zonas de quebradas, donde tenemos vertiente, es una muy buena alternativa. Y además, como tenemos floración temprana respecto a otros lugares del país, eso también implica que además de la producción de miel, donde tenemos, no sé si hay alguien que sepa de apicultura, pero donde tenemos un promedio de 20 a 30 kilos, ¿no?, por colmena, lo cual es un valor muy bajo, es casi un piso, sí, al ser una floración temprana se pueden producir núcleos. Entonces, digo, de nuevo, sobre esos sistemas productivos, diversificar la producción, y esa producción de miel lo que se hace es venderla de manera fraccionada. Además, paralelamente, obviamente del INTA se hacen trabajos respecto de la población, que es la disponibilidad, digamos, de forraje que tienen las abejas, ¿no? Bien, pasamos a la otra. Otra de las líneas también es el compostaje, donde lo que se hace es aprovechar en estos sistemas productivos todos los desechos, digamos, los excedentes o los desperdicios que se producen de la producción, reciclarlos para producir el compost. Nosotros además tenemos suelos que son muy pobres en nitrógeno, de hecho la mayoría de las plantas aquí son leguminosas, tenemos suelos bastante arcillosos, en algunos lugares arenosos, entonces la cantidad de materia orgánica que contienen los suelos es muy baja. Entonces cualquier aporte que uno pueda hacer en ese sentido es muy bueno. Esto lo estamos aplicando no solamente en las producciones locales, sino también se le está dando una vuelta para poder comercializarlo, ¿no? En el compostaje, en esto de los excedentes, hay en algunos lugares que algunos productores empezaron a implementar la producción de guano, de compost a partir de guano de cabra. La Rioja vende guano a provincias como Mendoza y San Juan, justamente por la producción de viñedos, ¿no? Bueno, sobre eso, lo que está viendo es la parte del reciclado, la producción y, como yo les decía recién, la parte lo que se utiliza para justamente motivar la propia producción. Pasamos al otro. Bien, siguiendo con lo que es el ganado caprino, ¿no?, que le decías que es el más abundante, en el caso nuestro, el 80% de los productores pertenecen a lo que uno podría caracterizar como agricultura familiar, es decir, que es producción para el autoconsumo y el excedente es el que se comercializa, ¿no? Esos productores todos tienen cabras, y la vaca se da en productores que ya están como un poco más capitalizados, ¿no? La vaca sería algo así como la caja de ahorro que tiene el productor, pero con el que vive a diario es con la cabra. Entonces, con la cabra teníamos por un lado, yo le decía recién, bueno, es la venta de cabrito, que eso sería venta, digamos, de materia prima, si se quiere. Muchas veces también se vende el animal vivo porque no hay frigoríficos habilitados para hacerlo, lo cual también es un problema para los consumidores, ¿no? Yo les mostraba recién lo que es la producción de queso, y esto, lo que se trata de completar en la cadena es la cabra vieja. La cabra vieja es una cabra que ya
no tiene dientes, por lo tanto no se alimenta bien, ya no tiene cría, y si tiene cría no la puede alimentar, ¿no? Es como, si se quiere, que ya es la cabra de descarte. Bueno, se está trabajando esto con un grupo de jóvenes, y acá destaco esto de jóvenes porque en realidad el productor lo que hace es como que la cabra vieja ya le deja, y es como que la cabra se muere de vieja, ¿no? Justamente porque no se puede alimentar. Pero bueno, es una cabra que consume, ¿no? Consume alimento. Bueno, este proyecto lo estamos desarrollando con un grupo de jóvenes, y con los jóvenes hemos planteado esto, bueno, de comprar las cabras viejas. Ellos a esas cabras viejas las engordan, y esas cabras viejas engordadas que ya los compran a un valor muy bajo, ¿no? Porque yo les decía que son como descarte para el productor. Ellos la engordan y luego pueden vender esa carne en mercados locales. Ahí tienen trozos de carne, también se hacen embutidos, ¿no? Y con ellos hicimos justamente la semana pasada un balance económico, bueno, para ver si era redituable, ¿no? Si rinde darle de comer, engordarle y después vender. Y ahí, bueno, digamos, si lo veríamos con detalle, no solamente que es la venta de la carne, que es con lo cual ellos ya obtienen ganancia, sino que también sobre la cabra esa pueden vender los cueros para parche, que se utilizan para bomos, para tambores, se hacen morcillas y otros chacinados. Pasamos a la próxima. Bien. Bueno, elaboración de chacinados que se hacen, además de que con estas cabras viejas, también se hacen con vacas y con cabras en general. Con eso estamos trabajando justamente en lo que son buenas prácticas de manufactura, ¿no? No solamente pensándolo en el propio productor, digamos, en la salud del productor que toma contacto con esa carne cruda, sino también en los consumidores. Y sobre eso, bueno, venimos trabajando con recetarios, que después nosotros lo difundimos, digamos, lo tenemos como material para difusión para los productores. Sí, seguimos. Todo esto que nosotros trabajamos para acá son fotos de lo que se viene trabajando, digamos, en elaboración de chacinados. Todo esto que yo les estoy mostrando es, ustedes, digamos, la mayoría sabe que de la producción caprina lo que se consume es el cabrito, ¿no? Bueno, ese es uno de los productos. El tema es encontrar al resto, digamos, de las etapas por lo que va pasando la cabra, algún tipo de utilidad, de agregado, ¿no? De valor, y eso que también se puede comercializar. Entonces, esa cabra que ya no la podemos vender, digamos, para las fiestas, para que la gente la consuma, bueno, se la vende como carne en trozos, o bien se la vende como embutido. Pasamos a la próxima. Bien. Y sobre esto, yo les decía que además, digamos, uno cuando genera estos productos con agregado de valor, incluso los de producción primaria, lo importante y lo clave acá es lograr encontrar cuáles son los nichos de comercialización, ¿no? Es decir, dónde el productor vende esto. Y el dónde lo vende tiene que ser un lugar donde además tenga la frecuencia, ¿no?, que el productor necesita para poder comercializarlo, y que también, por supuesto, digamos, tenga un lugar donde tenga demanda. Yo lo que les puse ahí son como el nombre, digamos, de algunas de las ferias o los centros en los cuales se está vendiendo, que son en algunos departamentos, digamos, del sur, y también en el departamento capital, donde ya hay un espacio, un local, ¿no?, donde están vendiendo los productos que provienen de la agricultura familiar. Pasamos a la próxima. Otro de los agregados de valores que se hacen es en una planta de balanceado y pellet. Esto lo estamos poniendo en marcha, donde yo les venía planteando que la baja, ¿no?, en la capacidad de carga de los campos implica que el productor tenga que alimentar. Entonces, le estamos encontrando la vuelta primero lo que es la elaboración de los alimentos balanceados o de pellet, ¿no? El pellet es como una forma más fácil de dar el alimento y que además genera medio desperdicio. En este momento, la foto que ven ahí se está haciendo pellet de alfa. En lugar de entregar la alfa directamente donde hay mucho desperdicio, se hace un pellet que sería, digamos, como el balanceado que uno compra en las casas, digamos, donde venden comida para animales, y eso es lo que se entrega, ¿sí? Esto, pasamos a la otra, lo estamos ahora, en uno de los proyectos, lo estamos tratando de armar a estos balanceados, ¿no?, que eso va a depender también de la etapa, ¿no?, de la biología del animal, si está en cría, si está en reproducción, si es viejo, etcétera, con productos locales, ¿no? Productos locales, ¿por qué? Porque son productos que están adaptados a la zona y están adaptados a estas condiciones
si se quiere, de falta de sol y de precipitación. Ahí tenemos el ejemplo de la zampa y de tuna, ¿no? Que son muy buenos nutritivos. Hoy se les está dando directamente la rama de la zampa o la paleta de la tuna. El tema es poder balancear y hacer una composición de acuerdo a los requerimientos del animal. Vamos a la otra. En esto además lo que estamos haciendo es el relevamiento de los tunales que tenemos en la región, la caracterización, el estado en el cual se encuentran. Pasamos a la próxima. Y con esto complementamos, digamos, no solamente es dar como valor agregado a eso, sino también tenemos que tener una idea de cuál es la cantidad de materia prima que tenemos para esto, ¿no? O sea, cuánto balanceado podemos llegar a hacer con productos locales. Bueno, eso vamos a ver dependiendo de qué cantidad y en qué situación están esos productos locales. Entonces, digo, de esa manera vamos como integrando lo que son las cuestiones de investigación, extensión y de agregado de valor. Sobre esta línea de trabajo que tenemos, bueno, desafíos y perspectivas, es primero abordar las principales cadenas productivas porque son las que los productores vienen haciendo de manera tradicional. Son sistemas que están adaptados a las zonas, a estas situaciones extremas, ¿no? Por lo tanto, son promisorias, en el sentido de que la gente ya sabe hacerlo y sabe producir. Sobre estas líneas, ir creando en los diferentes niveles, digamos, de la cadena de producción, ir generando innovación en cuanto a las tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para aliviar el trabajo, ¿no? de las personas, de los productores, y después este agregado de valor que diversifica la producción y le da un valor extra a esa producción primaria, y ese excedente redunda en lo que es obviamente la ganancia o el ingreso de la familia, sobre todo cuando tenemos sistemas donde la capacidad productiva va disminuyendo. Bueno, por supuesto que es aprovechar la producción, es decir, yo les decía estos excedentes, por ejemplo, que se producen de la producción hortícola, utilizarla para compost. Y lo clave acá es la comercialización. Si los productos se venden con frecuencia y de buen precio, el productor lo hace. Para eso tenemos que garantizar tener cantidad suficiente, la calidad de ese producto que sea buena, sobre todo si son productos alimenticios que se consumen, tener frecuencia en la producción, el mercado te demanda, tenés que tener hoy y tenés que tener mañana, atender la demanda, es decir, cuánto requerimiento hay y poder cubrirlo, y después el análisis o el estudio de los mercados, es decir, dónde podemos vender lo que tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mermeladas no se puede competir con lo que son las, digamos, de las empresas conocidas de las grandes, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuáles son esos nichos. Y en estas prácticas que son de agregado de valor, que no son tradicionales y no vienen de antaño, los jóvenes son claves porque son los que están propensos o los que tienen más permeabilidad en cuanto a las innovaciones y a las propuestas nuevas. Bueno, nada, esto era como para mostrarles, digamos, un pantallazo general de en qué es lo que venimos nosotros trabajando en la región. Bueno, por supuesto que sobre eso todavía falta muchísimo, y en eso es clave la comercialización desde ya. Si el productor le sirve y económicamente le cierra, el productor lo hace. Si el productor no lo hace, es porque no le cierran los números. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante ambas ponencias. Bueno, abrimos ahora la etapa de preguntas, debates. Muy interesante ambas ponencias, y yo diría que hay un eje transversal para ambas, que es la interdisciplinariedad, ¿no? O la transdisciplinariedad, como la quiera ver. Es decir, en ambas dos no hay una sola disciplina que sea la que esté marcando el tema, sino que hay una mezcla de saberes y hay una retroalimentación de saberes también, en dos casos, tanto en la presentación del profesor Carmiglia como en la presentación de Ana Córdoba. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Para romper el hielo, para Sí. Para Ana, me gustó mucho la presentación. Ana, aparte me hizo recordar mi formación de extensionista rural desde la comunicación, así que te la agradezco.
Y en términos de lo que dije, es un ejemplo, esta idea del valor agregado, de este es uno de los objetivos que entiendo yo del desarrollo territorial, que es la transformación productiva. La pregunta concreta es esta, Ana. Dicen los colegas economistas, casi el único consenso que hay en Argentina, uno de los pocos entre los colegas economistas, de que en Argentina hacen falta dólares. Y uno de los modos de conseguirlo, quizás de los más genuinos, es exportar. Dicen los colegas sociólogos, antropólogos y también algunos economistas que trabajan en otras cuestiones, de que en Argentina se come mal y cada vez menos. ¿Hay mercados para lo que se está haciendo ahí, más allá de lo local y regional? Sí, en realidad el mercado no está cubierto para nada. Esto que yo le decía, por ejemplo, de las cabras viejas, que en realidad es algo muy novedoso, ¿no? Bueno, lo que ellos van produciendo se va vendiendo y tienen más demanda. En la producción de miel también, eso se vende por lo general, lo terminan vendiendo en el mano a mano, por la cantidad que llegamos a producir acá. Y lo que sí en esto, digamos, a ver, yo no sé si lo que uno tiene que pensar en exportar, yo creo que si uno lo que piensa es en cubrir la demanda de alimento, al menos local o de la región, creo que se trata de producir lo que la gente consume. Me parece que ese sería como el primer objetivo, ¿no? Garantizar, digamos, la seguridad alimentaria de la gente. Yo creo que son los excedentes los que se pueden exportar y no necesariamente todas las producciones tampoco, ¿no? Bueno, de hecho hay muchos productos del cabrito que sí se exportan, pero creo que si no tenemos a nuestra propia población alimentada y bien alimentada, es como que no sé si el objetivo nuestro es traer dólares acá. La gente no compra en dólares, no consume dólares. A veces el objetivo de exportar entra en conflicto con el de la inclusión social, que incluye, por ejemplo, comer bien. Sí, totalmente. Eso a nivel nacional y de alguna manera nos impone el precio de la carne, el precio de la leche, el precio de un montón de productos que lo pagamos a precio de exportación. No es el precio, no es el costo que tenemos acá, ¿no? Gracias de nuevo, Ana. Enrique, profesor Elorza. Sí, buenas tardes. Saludos a Ana y a Edgardo. Lamentablemente estuve escuchándolos, pero entrecortado porque tenía problemas, he estado cambiando de computadora permanentemente. Pero creo aproximarme a los planteos que ustedes han hecho, ¿no? La verdad que cuando uno escucha, que son en definitiva experiencias, reflexiones de lo que tanto planteaba Edgardo como Ana, uno se pregunta, digamos, porque son tantas, yo diría, las fortalezas que tiene la economía nacional, que muchas veces la tendencia que tenemos, no por las exposiciones de ustedes, ¿no?, sino la tendencia que muchas veces hay es a autodesvalorar lo que se tiene y cómo se hace, ¿no?, en un determinado nivel. Y cuando estoy diciendo esto me estoy refiriendo a lo que hace el INTA, lo que hace el INTI, lo que hacen las distintas áreas del desarrollo científico-tecnológico, con sus más, con sus menos, pero digamos, hay mucho desarrollo teórico y práctico y de extensión, hay mucho conocimiento en todo el territorio nacional. A mí me ha tocado, por trabajos, recorrer prácticamente todo el país y el acumulado de recursos, de experiencias, es extraordinario. Entonces, cuando uno escuchaba, yo así entrecortado, bueno, sigo pensando el problema del modelo productivo, ¿no? Y creo que hay un gran problema ahí, ¿no? El modelo productivo tal vez lo entendemos lo entendemos. Hay consenso en estos niveles, hay consenso en, bueno, la necesidad de articulación, en la necesidad, bueno, de cooperación. Pero el problema yo creo que es cuando el modelo productivo está sesgado
a una mercantilización asimétrica, ¿no? De, bueno, distintos aspectos. Y entonces, bueno, no quiero extenderme más, pero traigo este comentario porque me gustaría escuchar de parte de ustedes, a ver, ¿cómo piensan ustedes esto de lo que están haciendo? Lo que explicaba Ana, yo lo he visto en muchísimos, por decir así, cada provincia tiene su particularidad, pero lo he visto en muchísimas provincias, las experiencias que tienen de aprovechamiento productivo, ¿no? Entonces, y que por supuesto, dada la conformación del modelo productivo, es como que siempre uno se pregunta, ¿y tiene salida, no tiene salida? Y tiene, claro que tiene salida. Lo que pasa es que hay un gran tapón, ¿no? Que bueno, hay visiones. Me parece que el tema de la concentración económica es un gran problema, pero bueno, son muchas cuestiones. Pero bueno, en definitiva me interesaba escuchar, saber qué piensan ustedes de esta cuestión del modelo productivo con la tarea específica que ustedes de alguna manera han estado planteando. Y desde ya los felicito, lamento, vuelvo a decir que haya sido parcial mi escucha. Muchas gracias. Bueno, Enrique, muchas gracias. Y la ponencia mía es hija de una frustración que ya no la voy a superar y que se va, y que a partir, en la medida en que he tenido alguna responsabilidad en la gestión de organismos de ciencia y técnica, como este instituto de investigación que depende al mismo tiempo de la Universidad de Río Cuarto y del CONICET, esa frustración se ha ido densificando. ¿Y la frustración por qué lado va? Dicen algunos colegas que estudian economía del crecimiento que si formamos capacidades científico-técnicas y no hay demandas locales, eso generalmente no solo genera frustración, sino que genera también, por ejemplo, fuga de cerebros. Y nuestra economía, como lo dije, y nuestro desarrollo, no solo económico, sino económico-social, es como que se ha ido empobreciendo y hay una cantidad de conocimiento disponible que a mí día a día me sorprende. Conocimiento muy diverso, de disciplinas muy diversas, y ese conocimiento no llega. Por eso yo digo que en esta instancia nos corresponde a los que estamos como investigadores, incluso como docentes en la universidad, tratar de promover un poco la demanda. Porque además un poco en eso de promover la demanda se juega en cierta medida la legitimación que hoy está un poco debilitada, en la medida que como formamos parte de un Estado que hoy está en tiempos de desacreditación, también a veces nos pesa las instituciones de ciencia, técnica y educación superior. Pongo un ejemplo concreto. Este estudio que estuvimos haciendo para ver condiciones de viabilidad de una infraestructura vial. Y es un ejemplo que se repite con otros estudios. Venía de una dependencia pública, no hace falta hacer nombres. ¿Qué pasó? Cambió el funcionario y ese conocimiento quedó en algún escritorio. Y de casualidad ahora nos encontramos con otro funcionario que dice, uy, esto es lo que andábamos buscando. Pero todo como un proceso aleatorio, del tipo de que gané una lotería. Y en ese sentido yo creo que faltan, y fundamentalmente las responsabilidades pueden ser compartidas, pero hay una responsabilidad fuerte de la clase política en general, de hacer esas demandas de conocimiento, que hay capacidad de diagnóstico de los problemas económicos, algunos son estructurales, como decía Enrique, otros son más coyunturales, hay capacidad de los problemas sociales, de los problemas políticos, de los problemas culturales, de los problemas ambientales. Es enorme la cantidad de conocimiento disponible que tenemos en Argentina. Sin duda hay que sistematizarlo, hay que ponerlo en diálogo, hay que romper esta metropolitanización de la ciencia social y en general de la ciencia que tenemos, por esto de que Dios está en todas partes, pero también en ciencia atiende
solo en Buenos Aires. Así que hay todo un camino y la idea viene de una frustración, pero yo con la frustración tengo en claro dos cosas, que más en estos tiempos difíciles. No hay que ser nostálgicos en el sentido de decir solo el tiempo pasado fue mejor y tampoco hay que resignarse. El futuro lo estamos haciendo. Hoy parece que tiene horizontes complicados, pero puede ser mejor y en parte depende de nosotros. Gracias de nuevo. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Uno también en esto, cuando uno participa en esta jornada es para aprender. Entonces uno aprovecha, es como a modo de consulta, ¿eh? Como cuando uno está en la universidad que aprovecha a los profesores y le hace consulta. Bueno, esto también mi inquietud Bueno, va en eso. gracias. Yo sobre eso, perdón, sumar ahí a Enrique, que le agradezco el comentario y la pregunta, porque yo creo que es clave y es donde está el meollo de la cuestión. El problema es el modelo. El modelo de producción por el cual incluso nosotros estamos formados como profesionales, el que forman las universidades y el que se promueven, digamos, desde la ciencia y la tecnología, es el modelo hegemónico convencional cuyo objetivo no es la producción de alimentos, no es alimentar a la gente, no es resolver el problema del hambre, sino que la generación de commodities, ¿no? Es vender productos, digamos, podemos estar vendiendo grano como podemos estar vendiendo piedra, ¿no? Es lo mismo. Son bienes que se exportan y que, bueno, que se comercializan en dólares. Si económicamente eso es rentable, se produce, y si no, no. Bueno, el INTA tiene esta disyuntiva dentro de la institución, ¿no? Sobre eso, digamos, podemos encontrar desde este extremo al extremo de lo que es la agroecología como propuesta, ¿no? De un nuevo paradigma, de un nuevo modelo de producción, cuyo objetivo principal es la soberanía alimentaria. No es solamente producir para alimentar, sino definir qué producimos, con quién producimos, cómo lo producimos. Bueno, yo creo que estamos transitando, de alguna manera, hay muchos más sistemas productivos que responden a este modelo de lo que uno cree, y hay mucha más gente del área formándose al respecto, ¿no? La sociedad además lo está demandando, porque no es solamente un sistema que no alimenta, sino que cada vez es menos rentable y que además afecta la salud de las personas, ¿no? No solamente en la aplicación de agroquímicos, en la contaminación del suelo, del agua, a través de la aplicación de biocidas. Entonces hay una demanda social para ir por otra vía, digamos, de producción. El otro sistema está agotado, no es que lo estamos aplicando mal, el problema es el modelo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana, gracias por esto de confesión de parte, relevo de prueba. En la universidad también tenemos esas contradicciones en cuanto a los modelos y los horizontes de sociedad, no solo de economía, de sociedad y de cultura que estamos imaginando. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario adicional? Agradecerles, muchas gracias, me encantaron las dos exposiciones y bueno, esto último que le preguntaron también. Coincido que está en el modelo productivo el problema. Quizás sea también el modelo social que está en el fondo, Carolina, Sí, también. que a veces legitima ese modelo productivo, la sociedad y la cultura a veces legitima ciertos modelos productivos y los perpetúa en el tiempo más allá del fracaso. Pero reitero, no hay que ser solo nostálgico ni tampoco resignarse. Algo podemos hacer. Hay que buscar nuevas formas. Tenemos que cambiar si no Sí. funciona el modelo, tenemos que cambiar el modelo. Y bueno, me alegro que acá estén jóvenes como vos, como Amir y otra gente que son los que están recibiendo esa posta. Bueno, Amir sí es joven, yo no tanto. Sí, ¿por qué no? Pero bueno,
Muchísimas gracias. Bueno, más consultas, más comentarios, les agradecemos, doctora Córdoba, doctor Carniglia, por compartir sus conocimientos con nosotros. Y será hasta la próxima oportunidad. Ahí Enrique quiere decir algo, me parece. Sí, Enrique, perdón. No, había omitido un comentario y me disparó al escucharlo a ustedes. Uno cuando en los cursos explica economía o estudia economía, yo siempre hago el siguiente comentario. Cuando uno estudia medicina, o uno no se imagina un médico que se pueda recibir y a lo mejor el responsable de cátedra de fisiología o de anatomía diga, bueno, hígado no vamos a estudiar, considera que no es parte del problema, o en fisiología humana no vamos a estudiar los vínculos que pueden haber entre distintos elementos de los organismos. Eso no existe. O sea, un médico puede ser malo o bueno por otras improntas, pero el médico se recibe y conoce el funcionamiento de todo el cuerpo humano. En las ciencias sociales, en los temas que ustedes están hablando, tenemos la lógica inversa. Nosotros podemos recibirnos y hasta tener un premio Nobel desconociendo la mitad de la biblioteca, no de lo que es imposible conocer, sino de lo que no se quiere conocer. Y yo creo que la explicación está en que nuestras disciplinas, lo que ustedes hablan, además de atender los aspectos básicos de la humanidad, atenta contra los intereses. Están los intereses en juego que, bueno, nos llevan a la actual desigualdad mundial. No es un problema de la Argentina, ¿no? La desigualdad mundial que, bueno, está más que estudiada, cómo se ha producido, qué elementos han intervenido. Pero bueno, no quiero extenderme, pero esa metáfora la quería traer acá porque la verdad que en sus exposiciones ayudan a articular, a ver, a este cuerpo humano, a este cuerpo de la sociedad, ustedes nos están incentivando a estudiarlos integralmente, ¿no? Con todas sus conexiones. Eso era nada más. Un último comentario en términos que dice Enrique. Tomo una metáfora, parafraseo una metáfora de un reconocido historiador argentino, en esto que decía Ana de la interdisciplina, por lo menos. Ojalá lleguemos algún día a la transdisciplina. ¿Qué decía el historiador acerca de cómo se vinculan las ciencias sociales? Él decía, hoy no se puede hacer, por ejemplo, una tortilla de economía si no se tiene huevos también de historia, como un ejemplo de cómo ir articulando disciplinas. Y así que me parece que eso está en este reducido pero diverso grupo de participantes que tenemos hoy. Así que de nuevo muchas gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, que tengan una buena tarde. Los invito para mañana, a partir de las 10, para continuar con las jornadas. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por los aportes. Un abrazo Muchas a todos. Muchas gracias, un gusto. Saludos. Chau, chau. Abrazo para todos. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias.